Dialogando con el padre Raúl Sánchez, creo que lo que buscamos todos nosotros los hombres de buena voluntad, de cualquier raza, credo, nación, lo que buscamos es la paz. Creo que en eso todos estamos de acuerdo, la paz. Buscamos que el hombre llegue a comprenderse, a amarse, a unirse. Creo que todos nosotros pensamos lo mismo, todo ser humano piensa así, independientemente de su raza, de su lengua, de su nación, de su credo. Muy bien. Ahora, cuando vamos a hablar sobre el trabajo de unidad de las fes, de los credos no cristianos, entonces hay que ahondar y trabajar mucho y precisar muchas cosas. ¿Por qué estoy diciendo eso? Mire, creo que si nosotros en realidad queremos la unidad de los cristianos, queremos que exista paz, ¿no?, entre nosotros los cristianos, entonces tenemos que ir a las fuentes, a las realidades históricas del cristianismo. En el 2020, en este año, pues se va a ver un viaje a Sudán, ¿no?, el romano pontífice, el representante anglicano, ¿no?, y un representante líder religioso presbiteriano. Bien, van a ir a esta región del Sudán y van a trabajar puntos de encuentro precisamente para lograr la unidad entre los cristianos. Aquí la cuestión es la siguiente: ¿cómo puede haber unidad entre los cristianos si se desconoce la historia del mismo cristianismo? Tenemos que ser conscientes de que los presbiterianos y los anglicanos, ¿no?, salieron de la Iglesia Católica, se desprendieron de la Iglesia Católica, adquirieron ese nombre, anglicanos y presbiterianos, ¿no?, pero salieron de la Iglesia Católica, rompieron con Roma. Se trata pues de trabajar, de mirar puntos, de limar asperezas, de limar aristas, de trabajar lo que nos une, no tener en cuenta mucho lo que nos separa y sígale de trabajo, póngale la firma, seguimos ahondando, seguimos en los diálogos y así jamás, pero jamás se va a llegar a la unidad entre los cristianos. Que sean uno, como mi padre y yo somos uno. Trabajar la unidad dentro de la historia y la realidad de la historia no es buscar echarle pañitos de agua tibia para que todos estemos más o menos tranquilos y no discutamos. Entonces vamos a trabajar la parte que nos une, lo esencial, pues la oración, la Sagrada Escritura, la fe en Cristo Jesús, el perdón de los pecados, porque Jesús derramó su sangre en la cruz por nosotros. Todo ese tipo de cosas, pues sí, todas esas cosas nos unen, pero ¿por qué no se logra la verdadera unidad? Van a estos lugares, ¿no?, de África, ¿no?, y hay muchos nativos, ¿no?, personas que tienen fe en la Iglesia Católica, en Jesucristo, en la Iglesia Católica, en Jesucristo, en la Iglesia Anglicana, en Jesucristo, en la Iglesia Presbiteriana. Bueno, y cada una de ellas, ¿no?, pues cree en Cristo Jesús, cada una de ellas tiene la Biblia, cada una de ellas tiene fe, cada una de ellas ora, y ahí nos podemos entender. Pero ¿por qué no vamos a llegar a la unidad? Porque se quiere desconocer la realidad histórica. Y uno tiene que formularse una pregunta, que fue la pregunta que se formuló John Henry Newman, un sacerdote anglicano que todos sabemos que posteriormente pasó a la Iglesia Católica y lo hicieron cardenal y ya ahora es santo. Hace esa pregunta que se hizo este hombre, John Henry Newman, cuando era anglicano. Lo que vive la Iglesia Anglicana hoy y lo que nosotros creemos como anglicanos y lo que yo predico como anglicano es lo mismo que
enseñaba, vivía, asumía la iglesia que Cristo fundó, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. Esa es. Entonces se puso a estudiar y a ahondar en la historia. Un hombre muy reposado, un hombre muy intelectual, un académico, un hombre bastante profundo en sus concepciones teológicas e históricas, y decididamente después de mucho estudio, de bastante estudio y de mucho tiempo en oración y en estudio, dijo decididamente, la iglesia anglicana no es la iglesia que Cristo fundó. Nosotros vivimos otra cosa, enseñamos otra cosa, asumimos otras cosas, otros presupuestos teológicos. Esto no es lo que Cristo enseñó, esto no es lo que Cristo dejó en su doctrina, en su enseñanza a los apóstoles. Y fue cuando decidió salirse de la iglesia anglicana y pasar a la iglesia católica. Creo que los acuerdos, los diálogos para lograr la paz y la unidad entre los cristianos se deben hacer. Estoy de acuerdo con que el romano pontífice dialogue con la iglesia anglicana, dialogue con la iglesia presbiteriana, vayan a Sudán, trabajen con la gente, se encuentren. Eso me parece que se debe hacer. Pero debemos hacernos una pregunta muy seria. ¿Será que la iglesia anglicana es la iglesia que Jesucristo fundó? ¿Podemos afirmar que la iglesia presbiteriana es la iglesia que Cristo fundó? Por la historia sabemos perfectamente que no es así. Y por lo tanto, si no es así y buscamos la unidad entre los cristianos, entre este grupo de cristianos católicos, presbiterianos y anglicanos, por hablar solamente de este grupo que es el que van a viajar a Sudán, ¿qué es lo que se está trabajando entonces? ¿Qué unidad es la que pretendemos? La unidad que se vea bonita, la unidad del respeto, de la cordialidad, o la unidad verdadera que hace que exista una sola doctrina, un solo espíritu, una sola fe, bajo un solo pastor. Eso es lo que se tiene que trabajar. Ir a las fuentes históricas, ir a las realidades históricas. Porque si solamente nos vamos a la parte de la Biblia, va a haber una serie de interpretaciones, que es lo que pasa con tantas iglesias protestantes que hay, porque como solamente tienen la Biblia, pues la interpreta cada uno según su concepción, según el intérprete. Y cada uno pelea por lo que está diciendo allí, porque la Biblia lo dice, pero el otro dice otra cosa. Pero sí, pero es que tú no sabes interpretar, tú estás en este enfoque. Hay que ir a la realidad histórica. Si no se va a la realidad histórica, simplemente va a haber esas unidades o esas uniones más bien de protocolo, esas uniones, unidad democráticas, esas unidad de lo políticamente correcto, esa unidad de lo democrático, del respeto humano, de todas estas cosas. ¿Y la verdad qué? Si la verdad es la que nos hace libres, y eso es lo que Jesucristo vino aquí a hacer a la tierra, mostrarnos la verdad, ¿no?, que es Él mismo, la verdad de Dios, lo que ha dejado, ¿no?, a través, ¿no?, de su doctrina, de los sacramentos, de su liturgia, de 2000 años de enseñanza magisterial. No podemos trabajar ese documento del Concilio Vaticano II, ¿no?, el movimiento ecuménico, la Unitatis Reintegratio, ¿no?, sin fundamento histórico. Porque si no estudiamos la realidad histórica, vamos a salir diciendo cosas como se dijo en su oportunidad, que Martín Lutero era testigo del Evangelio. No podemos estar en esos juegos y en esas componendas, porque si así como buscamos la unidad entre los cristianos, pues así por encimita podemos buscar la unidad con los musulmanes, con los judíos, así por encima. La Nostra Aetate busca que el diálogo interreligioso, para que a través de ese diálogo con otros credos se pueda llegar a la verdad. Son trabajos y esfuerzos y diálogos que gastan mucho tiempo, ¿no?, pero se tiene que llegar a la verdad.
Y lo mismo con el documento de la Unitatis Reintegratio del ecumenismo, para llegar que aquellos que salieron de la Iglesia Católica vuelvan a la misma, vuelvan a la Iglesia. No podemos trabajar la unidad simplemente con respetos humanos, ¿no? Con cuestiones de orden democrática y con cumplimientos de agendas diplomáticas, porque por ahí no es. Hay mucha gente, ¿no?, en Sudán que necesitan que les prediquen la verdad. Los anglicanos ordenan mujeres. En la Iglesia Católica están tratando de que ordenar hombres casados, pero no acepta el orden de una mujer, la ordenación de una mujer. Los anglicanos no creen en la confesión. El católico tiene eso como sacramento. Un presbiteriano no cree que Jesucristo está en la Eucaristía y tampoco cree en la confesión. Entonces, ¿de qué unidad vamos a hablar? ¿De qué unidad? De la unidad que hemos venido trabajando a lo largo de 50 años después del Concilio Vaticano II. El diálogo, porque no se ha querido tocar la historia. Dicen que hay que trabajar en lo que nos une y no en lo que nos separa. Yo tengo el pensamiento totalmente contrario a eso, que por no trabajar en lo que nos separa, no se está llegando a la verdad, porque lo que nos separa es la historia, la realidad histórica que nos muestra en realidad cómo vivía la iglesia primitiva, cómo asumía la liturgia, cómo asumían a Cristo Jesús, cómo asumían su doctrina, cómo asumían toda la realidad que Jesucristo dejó, ¿no?, y que está en la tradición y en la Biblia. Si no tocamos la historia y nos hacemos los de la vista gorda respecto a la historia, vamos a seguir estando separados. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.